Hola, hola, buenas noches a todos, que el Señor los bendiga en este domingo en el cual finaliza la Semana Santa, pero también en el cual celebramos uno de los 4 hechos más trascendentales del cristianismo. Bienvenidos a esta transmisión. El tema de esta noche será la resurrección, pero antes de iniciar el compartir de este tema vamos a orar. Amante Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande que hemos estado celebrando, Señor, en esta semana, recordando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos, tuviéramos vida eterna y pasemos la eternidad contigo, Señor. Gracias por habernos adoptado, gracias por habernos justificado, redimido, expiado nuestros pecados, Señor, reconciliado contigo, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús y gracias te damos por habernos adoptado como tus hijos, Señor, y por los beneficios de esta salvación tan grande, Padre. En esta hora, Señor, venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra, Señor, y que además tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión. Y nuestro tema el día de hoy será el tema que se celebra en toda la cristiandad el día de hoy, que es la resurrección de Cristo. Pero antes déjenme reafirmar 5 realidades que son importantes para nosotros los creyentes. La primera es que Cristo nació, la segunda que Él murió, la tercera que Él resucitó, la cuarta que Él vive y reina y la quinta que Él viene pronto. De tal manera que hay 4 hechos que son relevantes y que son parte de un mismo propósito de Dios que lo hemos sintetizado en las 5 realidades anteriores. ¿Cuáles son esos 4 hechos? El primer hecho es el hecho de la encarnación, que es el principio del plan de redención, del plan de salvación para cada uno de nosotros. El segundo es la crucifixión, que es donde se concreta el plan de salvación. El tercero es la resurrección, que es el sello de confirmación de nuestra salvación, y el cuarto, es la segunda venida de Cristo por su iglesia y para juzgar el pecado en el mundo. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con nuestro tema, que es la resurrección de Cristo. En primer lugar, déjeme decirle que la resurrección de Cristo es un hecho histórico ampliamente demostrado. No es simplemente una cuestión de fe ciega, sino que es un hecho histórico ampliamente demostrado por una gran cantidad de evidencias que tenemos no solo en la palabra de Dios, sino evidencias externas. Quiero comenzar con que la resurrección para nosotros es un hecho histórico importante porque es el sello de su victoria a favor de nosotros en la cruz del Calvario, el sello de la victoria que implica nuestra justificación, nuestra redención, nuestra expiación, nuestra santificación, nuestra salvación. Por el otro lado, sin la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hubiera sido una más de muchas miles de muertes que se produjeron durante el Imperio Romano. Hubiera sido igual como la muerte de Pedro, la muerte de Pablo, la muerte de Jacobo, hubiera sido un hecho intrascendente, pero el hecho de que haya sido la crucifixión de Cristo y su resurrección le da un contenido total y completamente diferente a cualquier otra crucifixión.
Como bien mencioné, en el tiempo del Imperio Romano, muchísimas personas fueron crucificadas, pero ninguna de ellas resucitó, ni ninguna de ellas su tumba está vacía. Pero en el caso de Cristo, Cristo resucitó y su tumba está vacía. Luego tenemos los testimonios de la resurrección. Hay una cantidad, cuando analizamos no solo las escrituras, sino analizamos lo que las escrituras nos están comentando y la realidad histórica en la cual la Biblia fue escrita y fue conocida, podemos darnos cuenta que verdaderamente la resurrección de Cristo es un hecho real, no es una cuestión de fe, no es un hecho espiritual, es un hecho concreto que sella nuestra fe. Para comenzar, la resurrección de Cristo fue profetizada alrededor de 1000 años antes de que sucediera, y esta fue profetizada por David. En el Salmo 16, versículo 10, David escribió: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ni dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Eso está hablando claramente, apunta claramente a la resurrección. Número 1. Número 2. La resurrección de Cristo tiene más testigos que cualquier otro hecho de la historia antigua. Para comenzar, tenemos de personas que no son cristianas. Mateo 28, versículos del 11 al 15, nos cuenta acerca de los guardias romanos que custodiaban la tumba. Dice la palabra en Mateo, y déjenme decirle algo acerca de los testimonios que vamos a dar, que están fundamentados en la Biblia. Esto fue de conocimiento público de toda la gente que leyó que leyó los evangelios y que leyó las epístolas. Por lo tanto, y ahí en los evangelios y en las epístolas se afirma sin ningún lugar a dudas la resurrección de Cristo, y la gente no podía ser engañada con lo que dicen las escrituras, porque muchos de ellos fueron testigos de los hechos que relata que relata la Biblia. Comencemos por el primero, entonces, que son los guardias que cuidaban la tumba. Dice Mateo 28, versículos del 11 al 15. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, es decir, de la resurrección de Cristo. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho, ojo con esto, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, no fue un hecho que haya quedado en el secreto, no fue un hecho que haya quedado encubierto, fue un hecho que llegó a ser público. Y déjeme decirle algo más acá. Los soldados fueron con los fariseos para buscar protección de parte de ellos. ¿Por qué razón? Porque si un soldado romano incumplía sus órdenes, ese soldado romano debía ser muerto. Y acá claramente dice que si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. O sea, no solo los sobornan para que callen, sino que además de ello, ellos intervienen directamente con el gobernador para que a ellos no les pasara absolutamente nada de lo que les tendría del castigo por haber incumplido con una comisión o con una orden del gobernador. O sea que y esto es un hecho conocido, dice la escritura, es que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea que fue de conocimiento público, y esto lo comprobamos
con otros testimonios que vamos a ver un poquito más adelante. Luego, el otro testimonio es el de las mujeres que fueron a su tumba, y esto lo encontramos en Mateo 28, versículos del 1 al 10. Dice la palabra: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Luego, el otro testimonio, digamos, si vamos haciendo una suma, los guardias que cuidaban la tumba pudieron haber sido alrededor de unos 8. Las mujeres que fueron a su tumba nos dice que fueron 2, ahí ya van 10 testigos. Pero luego en Mateo 26, versículos 36 al 49, dice la palabra: pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Perdón, no es Mateo 24, es Mateo 26, estoy leyendo equivocadamente. Mateo 26, dice, perdón, vamos a ver. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, estoy hablando, no, perdón, es Mateo 27, Mateo 27, sí. Dice la palabra en el versículo 28. Bueno, al final la palabra nos enseña, la cita creo que la tenía mala, pero vamos a ir a Hechos capítulo 1 y versículo número 1 al 13, dice la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Notemos algo importante en esta escritura. Dice, y es en el principio, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y el primer tratado es el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas, cuando lo introduce, Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas,
tal y como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y recordemos que esto entonces lo escribe Lucas. Lucas era un médico y como médico estaba acostumbrado a investigar acerca de la verdad, y él investiga tanto los hechos de los cuales nos habla el Evangelio de Lucas como también los hechos del libro de Hechos. Estos estaban investigados, habían muchos testigos, dice la palabra, que muchos habían tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, lo que hace Lucas es usar los testimonios y las referencias de otros para poder hacer el evangelio, escribir el evangelio de Lucas, y dice que lo mismo hizo con el libro de Hechos. Por lo tanto, es una investigación total y completamente confiable. Si no hubiera sido así, la misma iglesia la hubiera rechazado como una investigación equivocada, al ser aceptados tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, significa que la iglesia lo convalidó y estaba de acuerdo con todo lo que estaba manifestado en esas escrituras, por un lado. Por el otro lado, tenemos una evidencia que es impresionante cuando uno la analiza. Obviamente hay que analizarla, ¿verdad? Y es que los 12 discípulos, cuando Jesús fue apresado, salieron huyendo, acobardados. Sin embargo, ya sin Jesús habiendo sido crucificado, habiendo sido sepultado, era un motivo, y de hecho nos lo cuenta la Biblia de esa manera, que fue un motivo para que ellos se decepcionaran y para que ellos prácticamente cada uno comenzara a tomar su camino. Sin embargo, cuando Jesús resucita, se vuelven y se manifiesta a ellos, no solo se vuelven a juntar como el grupo de los 12, sino que también juntan a otros más y llegan a ser 120 en el momento de Pentecostés. Pero lo más importante es la actitud que a partir de ese momento los discípulos reflejan. Recordemos que habían matado a su líder y lo habían matado por enseñar cosas conforme a la palabra. Sin embargo, ellos, tanto en el día de Pentecostés como en el día que se presentan delante del Sanedrín, acusan directamente a los judíos de haber matado a Jesús, número uno, y certifican que Jesús resucitó, y no son tachados de mentirosos, no son tachados de blasfemos, no son tachados de nada, sino que al final de cuentas hay un silencio de aprobación tácita de lo que estaban diciendo. Y eso por un lado, pero por el otro lado, también ese cambio de actitud, porque de cobardes pasan a ser unos discípulos aguerridos que confrontan, acusan directamente a quienes fueron los responsables de la muerte de Cristo. Ese es un hecho que hay que considerar como muy válido, como un testimonio de la verdad de la resurrección de Cristo. Luego, entonces y llevábamos entre los guardias 8, las mujeres 2, los discípulos 12, ya son 22. La palabra nos dice en Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 13, que después de la ascensión de Jesús habían 120 en el aposento alto. Dice Hechos capítulo 1, versículos 12 al 15. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Recuérdense que ya habían pasado 40 días después de la resurrección de Cristo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la madre y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Acababa de ser la ascensión, por lo tanto estos 120 habían sido testigos también de la resurrección de Cristo. Entonces los testigos nos suben a 142. Pero en el día de Pentecostés, en la predicación de Pedro, en el día de Pentecostés que encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 42, ahí lo que vemos es que hay una conversión de por lo menos 3,000 judíos. 3,000 judíos hombres, pero esos hombres tenían esposa y tenían hijos. Pongamos que tuvieran un hijo cada uno, esos 3,000 se multiplicaban por 3, nos darían 9,000. Esos se suman a los 144 que ya llevábamos, por lo tanto son 9,144 testigos de la resurrección de Cristo. Y notemos algo importante en cuanto a esto. Dice la palabra, cuando los discípulos le están hablando a los que se convierten en el día de Pentecostés, dicen lo siguiente. En Hechos 2:22 en adelante dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Si la resurrección no hubiera sido un hecho conocido por ellos, no se hubieran convertido, pero los judíos conocían ese hecho y aquí se los hace ver Pedro muy claramente. Dice, primero, que las cosas que ellos mismos sabían todo lo que había hecho Jesús, por lo tanto también sabían de que Jesús había resucitado. Encontramos otro testimonio de la resurrección de Cristo, que es un testimonio derivado, y lo encontramos en Hechos capítulo 5, versículos del 30 al 39, con el Sanedrín. Los discípulos son apresados por el Sanedrín, los que crucifican a Jesús, los que mandan a Jesús a la muerte. Y mire lo que dice la palabra en Hechos 5, 30 al 39. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Aquí está diciendo, levantó a Jesús, están diciendo la resurrección, y encima los están acusando de que ellos los mataron colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos, como habían hecho con Cristo, ¿no? Sin embargo, note esto, dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Como vemos, aquí hay que leer entre líneas, pero entre líneas lo que estaba diciendo Gamaliel es: cuidado, matamos al crucificado y no se dispersaron, más bien se unieron. Además, él no negó
que ellos hubieran sido los que crucificaron a Cristo, y tampoco negó que Cristo hubiera resucitado. Por lo tanto, ellos también son testigos de la resurrección de Cristo. Llevábamos, si no estoy mal, 9,144 testigos. El Sanedrín eran 70 más. Llegamos entonces a 9,194 testigos. Luego encontramos que en el libro en Primera de Corintios, en el capítulo número 15, en el versículo número, Primera de Corintios 15, dice en el versículo número, dice en el versículo número 6, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Otra vez está diciendo que hay testigos visuales, presenciales de la aparición de Cristo ya resucitado. Por lo tanto, son 500 testigos más. Llegamos a 9,644, si no estoy mal. Y 9,644 en un pueblo como Jerusalén en aquel tiempo era una grandísima cantidad de personas. Por el otro lado, tenemos dos testimonios que no tienen que ver con personas que estuvieran convertidas en el momento en el cual Cristo resucitó. Uno de ellos es Pablo, que de delegado para vengarse acérrimamente de los creyentes, es delegado por el Sanedrín, y que termina convirtiéndose de enemigo acérrimo a defensor intenso de Jesús. Y Pablo era una persona instruida en las Escrituras, era una persona que no fácilmente iba a ser conmovida de su manera de vivir. De hecho, no había sido conmovida por la crucifixión, no había sido conmovida aún por la resurrección, que las había, no había sido todavía se había convertido, no había sido convencido aún después de lo de Esteban. Sin embargo, finalmente, él se convierte, y se convierte obviamente sin ignorar que la resurrección había sucedido. Entonces, este es también un testimonio cómo Pablo iba a cambiar su situación de autoridad, su situación de importancia y de miembro del Sanedrín, que en aquel tiempo era lo más prestigioso para un judío, por una creencia falsa. Si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido imposible, principalmente dado el conocimiento que Pablo tenía de las Escrituras. Por lo tanto, la misma conversión de Pablo es un testimonio de la resurrección de Cristo. Y finalmente tenemos otro, y es el testimonio de un historiador judío, ojo, judío, no cristiano, judío, y que además de ello trabajaba para los romanos, y él en sus escritos da testimonio de que Jesús existió y que Jesús resucitó, que los romanos lo habían crucificado y que Jesús resucitó. Este hecho histórico tiene, ya hablamos de más de 9,500 testigos, casi los 10,000 testigos, y en la historia antigua muy pocos hechos históricos tienen una cantidad de testimonios tan grande de que sucedieron como la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es uno de los hechos históricos de la antigüedad más verificado, más testificado y más asegurado de que sucedió. Así que es un hecho totalmente no impugnable. La resurrección de Cristo es un hecho evidente históricamente hablando. Ahora hablemos de la parte espiritual de la resurrección. Aquí hemos hablado nada más del aspecto histórico de la resurrección, pero ahora hablemos del aspecto espiritual de la resurrección. Primero que nada, en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, la palabra de Dios dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Notemos lo que dice acá. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. La fe se fundamenta en esto, que Jesús es el Señor. Y creyeres que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no en tu mente, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección de Cristo como la salvación son hechos revelados, no conocimiento mental. ¿Que pueden ser conocimiento mental? Sí, pero para ser eficientes en nuestra vida espiritual, para volverse efectivos en nuestra vida espiritual, necesita ser una revelación. Si usted me preguntara si yo creo en la resurrección, a ojos cerrados creo en la resurrección, no solo porque dice lo que dice la palabra de Dios, sino por el testimonio que el Espíritu Santo da en mi corazón, porque es una revelación, es un conocimiento revelado por el Espíritu Santo a nuestro corazón. Por un lado, entonces la resurrección no es un conocimiento mental, es un conocimiento revelado. En segundo lugar, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4 dice la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y eso es importante por lo que hablábamos del testimonio de Pablo. Pablo cree en función de lo que supo, de lo que vio y en función de lo que las Escrituras decían, y además por la aparición del Señor Jesucristo específicamente a él. Él tuvo una aparición del Señor Jesucristo personalmente. Por un lado. Por el otro lado, la resurrección de Cristo es uno de los dos artículos del credo de fe de Pablo. Los dos artículos son: uno, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y el segundo, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es un artículo de fe fundamental para nosotros los creyentes. La resurrección de Cristo, aparte de ello, tiene otra importancia fundamental y nos lo enseña 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14 al 15. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Cristo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo acá es que si Cristo no resucitó, nuestra predicación y nuestra fe es en vano. Nuestra predicación y nuestra fe son falsas, y en el versículo número 17 del mismo capítulo, 1 Corintios 15, 17, dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sabe cuál es el mejor testimonio de que la resurrección sí sucedió? Que usted y yo, al creer en el Señor Jesucristo, ya no vivimos en la vieja manera de vivir. Nuestra vida es reformada, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, la resurrección de Cristo la resurrección de Cristo hace que usted y yo ya no estemos muertos en nuestros delitos y pecados. Es el sello de nuestra salvación, el sello de que usted y yo no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si su vida cambió, si su vida ya no es la misma que era antes de conocer a Cristo, eso significa que la resurrección, el poder de la resurrección obró en usted, su espíritu estaba muerto y resucitó, y le dio vida nuevamente con Cristo, es nueva criatura, las cosas
cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Usted es un beneficiario y un testimonio de la resurrección de Cristo. Y cada uno de los que hemos creído lo somos. Y finalmente, la resurrección de Cristo tiene otra importancia fundamental para nosotros los creyentes. Dice 1 Corintios, y debería tenerla también para los que no son creyentes y convertirse de sus malos caminos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 20 al 22, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué significa esto? Que como Cristo resucitó, usted y yo viviremos la eternidad con Cristo. Usted y yo seremos resucitados en el final de los tiempos, recibiremos un nuevo cuerpo y viviremos la eternidad con Cristo Jesús. Ya tenemos vida eterna, pero viviremos la eternidad con Cristo Jesús con un cuerpo resucitado. La resurrección de Cristo es también una garantía de nuestra resurrección para vivir eternamente con el Señor, como lo dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 13 al 14 también. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención plena de la posesión adquirida. Y recordemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de la resurrección, como nos lo enseña Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 19. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales y entraremos en la eternidad con un cuerpo glorificado. Así que, mis amados, la resurrección de Cristo es un hecho no solo evidente históricamente, sino es un hecho para celebrarlo con todo nuestro corazón, para recordarlo con todo nuestro corazón, para rememorarlo con todo nuestro corazón, porque es un artículo fundamental de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Si el Señor resucitó, no es vana nuestra fe, no es vana nuestra predicación, no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, vamos a resucitar con Él en el momento en el cual Él venga por su iglesia y vamos a pasar la eternidad con Él con un cuerpo glorificado. Así que, mis amados, celebremos, primero que nada, démosle gracias al Señor, no solo por la resurrección de Cristo, sino por toda la vida, el ministerio terrenal de Cristo, de su encarnación, su crucifixión, su resurrección y su pronta venida. Son 4 hechos de la vida del Señor Jesucristo que no podemos disgregar, que no podemos dividir, porque uno trae como consecuencia el otro y uno es también tiene como antecedente el anterior, es decir, la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la pronta venida son hechos de un mismo proceso determinado por Dios para nuestra redención, para nuestra eternidad. Y déjeme decirle nada más algo para finalizar. El hecho de que Cristo haya resucitado significa varias cosas. La primera es que Él, cuando vino a la tierra, se despojó de toda su gloria. Cuando regresa a la eternidad con el Padre, Él ya resucitado, Él recibe de nuevo toda su gloria. Número 1, la palabra de Dios además nos enseña que Él no solo recibe de nuevo toda su gloria, sino recibe un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Mateo 28, versículo 18 dice también que el Señor recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y finalmente, con toda su gloria, con toda su autoridad, con todo el poder que Jesús recibe, el Jesús de hoy, no el Jesús histórico, el Jesús de hoy es alguien completamente diferente al Jesús que nos hablan los evangelios. En los evangelios Jesús es el Cordero de Dios que fue inmolado
para el perdón de nuestros pecados. El día de hoy Jesús es el Cordero vencedor que vive y reina por los siglos de los siglos. Y de esto nos da una visión el libro de Apocalipsis en varios versículos, comenzando por el 1:11. Dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Luego dice en el versículo 17, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aparte de ello, nos da una descripción de Jesús. Dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 al 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es la imagen, es la manifestación del Rey de Reyes y Señor de Señores el día de hoy. Este es el Jesús en el que creemos el día de hoy. Este es Jesús, el más que vencedor, en el cual usted y yo estamos para ser más que vencedores por medio de él. El que vino a deshacer las obras del diablo y el que está a favor de nosotros y por nosotros para llevarnos a que todas las cosas obren para bien de los que amamos a Dios. Jesús el victorioso, Jesús el vencedor, Jesús el Rey de Reyes, Jesús el Hijo de Dios en toda su gloria, Jesús el que juzgará en algún momento a todos los vivos y a todos los muertos y les dará su recompensa según sus nombres estén escritos en el libro de la vida, y a los que no, pues tendrán la muerte eterna. Así que, mis amados hermanos, sigamos firmes en nuestra fe, sabiendo en quién hemos creído, en el que no solo fue crucificado, sino resucitó y viene pronto por cada uno de nosotros. Hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición, por favor, tenga la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales. Y para terminar la transmisión, vamos a orar por usted y por cada uno de los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te exaltamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por esa resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, por esa victoria que es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, Señor. Gracias, Padre, por abrir nuestros ojos a esa verdad fundamental, a esa verdad irrefutable de la resurrección de Cristo, para sellar el plan de salvación que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, aquellos que tú has predestinado para que seamos hechos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo y para que seamos hechos santos y sin mancha delante de ti. Muchísimas gracias, Padre. Señor, te pedimos a que tú fortalezcas la fe de cada uno de nosotros, al igual que la fe de los nuestros, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, sane, restaure, liberte y fortalezca a cada uno, Señor, y lo perfeccione cada día a la imagen de Cristo. E igualmente te pedimos, Señor, que lo haga con los nuestros, especialmente con aquellos, Señor, que por alguna razón todavía no se hayan vuelto a ti, no se hayan convertido, que tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor hacia ti, los convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. También te pedimos, mi
Dios Todopoderoso, si alguno de los nuestros anda en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo, Señor, lo vuelva en sí, en arrepentimiento, y se restaure en su relación contigo. Y si alguno se ha debilitado en la fe o se ha enfriado en su amor, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones, Señor, y ellos juntamente con nosotros seamos afirmados, perfeccionados y establecidos en ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión y de estas transmisiones especiales de esta semana por la Semana Santa, para conmemorar y recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección, y les invitamos para que a partir del día de mañana a las 8 de la noche volvamos a conectarnos ya en nuestras enseñanzas regulares de toda la semana, de lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Así que el día de mañana los esperamos a todos. Muchísimas gracias por conectarse, que tengan una bendecida noche, que el Señor bendiga su día el día de mañana, y les envío a todos un abrazo y bendiciones.